Muy buenas a todos compañeros inversionistas. Estamos hoy en un nuevo vídeo con nuevas noticias y lo podemos observar aquí. Hoy reportó Estados Unidos su inflación y estuvo más alto que en los últimos 40 años. Es algo increíble realmente la inflación que estamos viendo, ¿no? Y México reportó ayer, si no me equivoco, inflación. Vamos a analizar un poco las dos, tanto la de Estados Unidos como la de México, qué significa y qué está pasando, qué beneficios o dificultades van a haber con respecto a esto. Y pues sin más que decir, comencemos, ¿no? Lo primero que hay que ver es la inflación de Estados Unidos, porque siempre es lo más importante. La inflación de Estados Unidos tiende a permear a los otros países, ya que todo está preciado en dólares. Es decir, por ejemplo, el petróleo está preciado en dólares. Todos los commodities están preciados en dólares. Entonces, si sube el precio de la materia prima, pues obviamente si hay inflación en Estados Unidos, va a haber inflación en todo el mundo. ¿Cuál sería un caso contrario en el que esto no pasara? Que el tipo de cambio con el dólar con respecto al dólar se fortaleciera. Es decir, si hay inflación en Estados Unidos, pero por alguna razón el peso mexicano se vuelve más fuerte, pues obviamente no veríamos efectos inflacionarios tan altos. Sin embargo, a largo plazo esto no pasa, ¿no? Nuestra moneda tiende a debilitarse con el paso de los años. Pero bueno, realmente lo que reportaron fue un 7.5% de inflación en enero, que como acaban de ver es lo más alto que hemos visto en Estados Unidos en los últimos 40 años, o sea, una bestialidad. Sin embargo, todavía no me preocupa tanto. ¿Por qué? Porque aquí no se ve enero, pero enero estaba por aquí, igual estuvo en 1 o 2% si no me equivoco. La inflación que estamos, acuérdate que la inflación se compara año con año, ¿no? Mes con mes, año con año. Entonces, la inflación de enero pasado no había sido tan alta. Entonces, esta inflación que estamos viendo aquí, podríamos decir que es lo que hemos estado viendo en los últimos meses. ¿Cuándo sí me va a preocupar? Si llegamos a estos meses y estamos aquí, si llegamos a mayo, abril, mayo, y vemos que seguimos teniendo una inflación del 7%, cuando el año pasado tuvimos una inflación del 5 o 6%, ok, ya las cosas sí estarían todavía más preocupantes, ¿no? Por ejemplo, y todavía más exagerado, si llegamos a diciembre que tuvimos un 7% y este año tenemos otro 7%, estás hablando de una bestialidad lo que ha subido, este, lo que han subido las cosas. Y esto obviamente tiene efectos muy negativos, sobre todo para la clase media baja, baja, ¿no? Porque digo, es bien, se dice, hay un dicho que dice que la inflación es el impuesto hacia los pobres. ¿Por qué? Porque obviamente normalmente son los que tienen un poco más apretado el presupuesto y pues obviamente que te suban la carne un 10, un 15%, pues sí representa algo mucho más significativo. Además, la inflación ayuda a la gente que tiene préstamos, ¿no? Es decir, si yo tengo préstamos, hablando para utilizar para capital, es decir, si yo agarro un préstamo por una máquina y lo tengo un 7% de interés en una empresa para 5 años, obviamente la inflación me ayuda, porque si genera un 7% de interés, pero hay un 7% de inflación, el interés real es del 0%, ¿no? Entonces la inflación beneficia más que nada a las empresas que pueden traspasar sus costos, ¿sí? A las empresas que también tienen créditos y en general normalmente eso se refleja en la clase alta, clase media alta, ¿no? O sea, definitivamente lo que no podemos negar es que a los que más afecta es la clase media baja, clase media, clase baja, ¿no? Entonces, obviamente, es un factor muy importante, sobre todo en Estados Unidos, que ha habido una brecha entre ricos y pobres muy amplia, que hemos visto en los últimos años. Digo, en México también hay, pero siempre ha habido. En Estados Unidos normalmente no pasaba esto. Pero bueno, vamos a ver igual un poco qué pasó en México, ¿no? Porque creo que también sería un poco interesante ver cómo está la cosa en México antes de pasar al bono que quiero mostrar también de Estados Unidos para explicar qué es lo que va a pasar con las acciones y con el mercado a los que le dan seguimiento. De hecho, hay dos cosas que quiero ver de México. Ok, vamos a empezar con esto. México reporta un 7.07% de inflación, que sigue siendo altísimo, obviamente extrañamente un poco mejor que Estados Unidos, lo cual siempre es bueno, porque si hubiéramos tenido un tipo de cambio débil, pues podríamos hablar de que la inflación se hubiera disparado más. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Porque México ha tomado medidas en el asunto, que es lo que estamos platicando el otro día. México ha subido las tasas de interés, México no se ha quedado con las manos cruzadas y ha implementado esa herramienta financiera que tienen para controlar la inflación. Hay que recordar que normalmente la única herramienta o la herramienta más importante que tienen los bancos centrales para controlar la inflación son las tasas de interés. Porque al tener las tasas de interés altas, paras la economía. Y al parar la economía, en teoría, lo que buscas es generar un efecto oferta-demanda
más sano y fomentar que las empresas tiendan a bajar los precios o mínimo no los estén aumentando. Porque si las empresas aumentan los precios y la gente por necesidad o porque tiene dinero sigue consumiendo, nuevamente la inflación se va a seguir, o sea, se va a seguir generando inflación, van a poder traspasar los costos. Ahora, si las empresas aumentan los precios y caen las ventas porque ya la gente no lo puede pagar, no lo está pagando por X o por Y razón, entonces obviamente pues es mucho más difícil que vuelvan a subir los precios o inclusive es probable que los bajen algunas empresas, sobre todo las de commodities. Ahora, lo interesante es que tuvieron una junta en el Banco Central, específicamente el día de hoy, de hecho, el 10 de febrero, y vamos a observar que la tasa, si recuerdan, estaba en 5.5% y la subieron a un 6%. Ahora, esto es es sumamente importante esto, porque normalmente hay que recordarse, aquí ven la gráfica, el Banco de México tiende a subir las tasas de interés de 0.25% a 0.25%, solo cuando hay una situación muy importante o donde se necesitan tomar medidas arduas, se utiliza una tasa, o sea, se sube la tasa de interés más de eso, ya puede ser 0.5% o en casos extremos de hiperinflación, que no es el caso, pues pudiese subir inclusive más. Ahora, lo interesante aquí es que ya habían subido, si recuerdan, lo platicamos en diciembre, 0.5%, lo cual fue algo sumamente agresivo. De hecho, nadie se lo esperaba, todos esperaban que subieran otro 0.25%. Y vimos que en febrero volvieron a subir otro 0.5%, ¿no? Aquí sí está un poco más esperado, pero sigue siendo una brutalidad que se han subido tanto las tasas. Las tasas ya están en el 6%, ¿no? Que si vemos a largo plazo, pues normalmente México se encontraba en unos periodos del 4%, que más o menos es lo que yo creo que está, lo que debe ser sano para una economía. Sin embargo, en los últimos años que sabemos que no hemos tenido una muy buena economía en el país, en mi opinión, por políticas principalmente gubernamentales, pues hemos visto lo que está pasando, que las tasas de interés han tenido que estar más altas, pues simple y sencillamente para controlar la inflación, ¿no? Este, en estos años llegó a estar hasta 8.25%, hasta que vino la situación de la pandemia y obviamente tuvieron que tirar básicamente las tasas hasta un 4%, y ahorita rápidamente nos encontramos en subida. ¿Okay? Ya estamos en un 6%, estamos muy cerca del 8% en el que estábamos y que posiblemente viendo cómo está la cosa inflacionaria, es muy probable que lleguemos a esa tasa. Esperemos que no superemos esa tasa, porque obviamente eso trae repercusiones en la actividad económica. Importante aclarar eso, ¿no? Ahora, algo súper interesante, específicamente esto, ¿a quién más le puede importar ahorita, hablando de ustedes? A las personas que les gusta invertir en CETES, que son instrumentos básicamente de muy bajo riesgo, pues un 6% perdón, al subir la tasa, suben el rendimiento que dan. De hecho, por ejemplo, si tienes inclusive en la herramienta de GBM Smart Cash, básicamente lo que te dan es la tasa de interés menos un 0.5% de comisión. Es decir, al día de ayer estaban dando un 5%, porque es el 5.5 menos el 0.5, están dando un 5% de rendimiento. Al día de hoy están dando un 5.5%, porque está en 6 menos 0.5, 5.5% es lo que están dando, ¿no? O sea, te digo, si quieres calcular el Smart Cash es muy sencillo, agarras la tasa de interés, le quitas 0.5%, ese es el rendimiento que están pagando al día de hoy, ¿no? Pues bueno, si te gusta invertir en esas herramientas, es algo muy interesante, porque pues como va a ir subiendo la tasa, que es lo más lógico, va a tener un mayor rendimiento, ¿no? Suponiendo que invierte a corto plazo. Si recuerdan, hace unos días hicimos, es lo que quería ver, si ven los CETES a un año es un 7%, vemos esta diferencia tan brutal. Hay que recordar que la diferencia entre un mes a un año no debe de ser tan alta. Estamos viendo esta diferencia tan amplia. ¿Qué significa? Básicamente que el mercado opina o espera que las tasas de México sigan subiendo hasta un 6.5 a un 7% terminando el año, ¿no? Estamos hablando de que vamos a ver algunas otras subidas y viendo que ya estamos en un 6% apenas en febrero, es altamente posible. Ahora, ¿cuándo tenemos que estar atentos para ver qué va a pasar? Pues en marzo. El 24 de marzo va a ser la siguiente junta donde seguramente va a haber una subida de interés, a menos de que pase algo extraño. La cosa sería de cuánto sería, ¿no? De un 0.5 o de un 0.25%. Ahora, específicamente en Estados Unidos, ¿qué ha pasado? Pues obviamente las tasas del bono a 10 años, ¿ok? Ha subido básicamente. Digo, realmente en la pandemia se encontró 0.6, 0.7% y pues obviamente conforme lo que ha pasado, a pesar de que el Banco Central de Estados Unidos no ha subido las tasas, ya está en un 2%,
porque hablamos de lo mismo, se espera que las tasas suban, ya es una certeza de que van a subir las tasas este año, la única cosa es cuánto van a subir y básicamente estamos esperando que suban, bueno, hay rumores de que va a subir solo en esta junta que van a tener creo que en marzo un 1%, ¿no? Y ahora, ¿qué efectos tiene esto? Hay que recordar que básicamente la tasa de interés es el costo de capital, ¿ok? Es importante aclarar eso. Entonces, cuando vemos una subida a un 2% del bono de tesoro, que básicamente es considerado el instrumento con cero riesgo, ¿qué significa eso? Que si una empresa necesita adquirir deuda por medio de bonos o por medio de un préstamo bancario, la tasa va a ser más alta, ¿no? El costo del financiamiento va a ser más alto. Entonces, eso obviamente afecta más que nada a las empresas cuyo, o sea, que al día de hoy no son rentables. Estamos hablando de las empresas que están pensando o que están basando sus rendimientos en el futuro. Un ejemplo, por ejemplo, vamos a pensar, a ver, Smile Direct Club, que es una empresa que hace unos ajustadores dentales, básicamente en lugar de los brackets, que son sumamente más baratos, etcétera. Es una empresa que al día de hoy pierde dinero. Sin embargo, se espera que en los próximos años genere dinero. Pero, como sabemos que las tasas de interés más altas son las empresas que más castigadas están. De hecho, si vemos la gráfica de un año, vemos que solo en el año ha perdido el 81% de su valor. Parece una brutalidad. ¿Es una brutalidad? Sí. Esto es lo que pasa cuando las tasas de interés suben, ¿no? Las empresas que están perdiendo dinero, que van a necesitar fondos en un futuro, pues obviamente son las más castigadas. Digo, otro ejemplo podemos ver Beyond Meat, que igual es básicamente una empresa que hace un sustituto de carne, que obviamente no es carne, está hecho a base de proteína de chícharo, pero al día de hoy pierde dinero. Entonces, ¿qué? Vamos a volver a lo mismo. ¿Qué pasa con las empresas que al día de hoy pierden dinero y posiblemente necesiten financiamiento? 65%. Adiós. Otra Peloton, que ya hablamos mucho en el canal, que al día de hoy pierde dinero, pero supuestamente va en algún momento llegar a ser rentable. Vemos el año 74%. Y así nos podemos ir. Estas empresas que normalmente son empresas de capitalización pequeña hasta capitalización mediana son las más castigadas. Si vemos empresas por otro lado, o tomando lo contrario, como Apple, vemos el un año y vemos un rendimiento positivo. ¿Por qué pasa esto? Por lo que platicamos, Apple no necesita ningún tipo de financiamiento, todo lo contrario, hasta pudiese dar, y ya es rentable al día de hoy. ¿Qué significa esto? Que no va a necesitar recurrir a los mercados de capital, por lo cual las tasas de interés realmente no le afectan tanto como le afectan a estas empresas que tienen, que están perdiendo dinero básicamente y que van a necesitar recaptar fondos, ¿no? Entonces eso es bastante interesante, ¿no? Y yo creo que la tendencia, de hecho, si recuerdan un poco el video que hice de cómo va a estar el mercado este año, desde enero me daba la vibra de que iba a ser un año negativo para el mercado por todo lo que había pasado, ¿no? Y es que realmente Apple le ha ido muy bien, pero podemos ver inclusive Facebook, que es una empresa que tenemos en el portafolio, vean cómo ha caído. Obviamente tienen razones de que hubo una pequeña desaceleración, entonces vemos que ha caído un 32% en el año. Y así han estado básicamente todas las empresas. De hecho, creo que Apple y Google son la excepción. Todas las demás han estado cayendo. Y si vemos el triple Q, que es el índice del Nasdaq, nos hace el ETF que copia el Nasdaq, vemos que en el año ha estado, vamos a ver si carga esto, un 10% abajo, un 11% abajo, que llegó a estar todavía más bajo, ¿eh? Si recuerdan ahí por ahí de finales de enero, estaba todavía más turbia la cosa. Básicamente un 10% significa una corrección de mercado. Cuando llegas a un 20%, estamos hablando de que entras a un mercado de osos, ¿no? O un bear market en inglés. Que obviamente no pasa muy seguido, pero cuando pasa esto, volvemos a lo mismo. Las empresas de capitalización pequeña y mediana son las más castigadas. Por eso vemos esta disyuntiva donde el índice solo ha caído un 10%, mientras que estas empresas ya cayeron un 50, 80%, ¿no? Entonces es algo bastante interesante y hay que darle seguimiento porque sin duda alguna los temas inflacionarios y más que nada la tasa de interés repercuten en esto. Ahora, ¿es momento de invertir en CETES, en bonos? Yo diría que no. ¿Cuándo es el mejor momento de invertir en bonos? Cuando estamos en periodos todavía más elevados. Les voy a poner un ejemplo muy rápido para acabar el video que no tardemos tanto. Imagínense que ustedes compraron un bono a 10 años a esta tasa de 8.25%. ¿Qué pasa cuando bajan las tasas de interés? El bono se comporta de manera inversa. Es decir, si las tasas de interés bajan hasta un 4%,
el precio del bono sube. Entonces, porque se ajusta a un 4%. Entonces tú puedes tener un rendimiento muy, muy bueno cuando inviertes en bonos a tasas muy elevadas y ya los puedes vender en este punto que bajan las tasas. Al día de hoy no estamos en tasas tan elevadas comparado con la historia y la tendencia sigue o supone en que las tasas sigan subiendo. Ahora, si estás invirtiendo a CETES un mes, bueno, no pasa nada, puedes seguir invirtiendo a CETES un mes, vas a ver un poquito más de rendimiento y seguro conforme pase el año va a haber todavía más rendimiento. De hecho, si vemos hace 25 años, podemos observar que arriba de un nivel del 8% es algo altamente histórico y es algo que no es sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces, si llegamos a ver niveles al 8% o más, pues pudiese ser los bonos una inversión muy interesante, ¿no? Pero bueno, al día de hoy creo que todavía no, creo que las tasas van a seguir subiendo de interés y pues si tienes todo tu dinero en CETES porque los vas a necesitar a corto plazo o porque te gusta invertir sin riesgo prácticamente, pues obviamente, te repito, vas a ver un poco más de interés o de rendimiento generado. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios y nos vemos en el próximo.